Cuba Información. No pregunte quiénes somos, mucho menos quiénes fuimos. José Mejía es periodista, es miembro de ATAC Madrid. Él, es ya un conocido en diversos movimientos sociales por su trabajo en comunicación. También trabajas en RECADE, en la Comisión 07, en otras campañas sociales. Bueno, te encuentras estos días aquí en estas primeras jornadas de comunicación alternativa que se han organizado aquí en Sevilla. El primer día estuviste también en la primera mesa, ¿no?, donde se habló también de teoría de comunicación. Bueno, tu trayectoria de todos estos años, se supone que han cambiado muchas cosas, pero tal vez el fondo sea siendo un poco el mismo, ¿no? Efectivamente, porque lamentablemente la comunicación está muy ligada al tema del poder económico, el poder de las grandes empresas. Está al servicio de un sistema, el capitalismo, y eso no ha cambiado, ¿no? Más bien lo que ha cambiado son las experiencias alternativas de comunicación de hace 15, 20 años, que en realidad miras para atrás y dices, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho, no? Pero en positivo, ¿eh? Y encuentros como este, pues yo creo que es muy importante porque facilita el encuentro, la fluidez de ideas, de experiencias, de reflexiones, y el intercambio, ¿no?, de información, el cómo trabajan los medios de comunicación generalistas o de referencia, o los estatales, por llamarlo de una manera, los que tienen poder económico, cómo trabajan, cómo gestionan la información en contra de más democracia, en contra de los movimientos sociales, cómo criminalizan, cómo hacen seguimiento de las campañas nuestras. En fin, estos espacios es justamente para intercambiar ese tipo de información. Y bueno, pues eso no cambia el modelo de dominación, pero sí cambia el trayecto que hemos tenido o estamos teniendo los medios de comunicación alternativos, ¿no? Bueno, y la trayectoria también que el propio poder, ¿no?, utiliza, ¿de qué forma utiliza los medios? Efectivamente, por ejemplo, el gran salto es con Internet, evidentemente que eso a todos, ¿no? Es decir, es una herramienta nueva y es más sofisticada, pero los objetivos son los mismos, ¿no? Es decir, el control social, el garantizar los mercados en función de las propias sociedades, es decir, ya somos menos ciudadanos y más consumidores. A los países se les ve como empresas y no como espacios de participación. Hay más conglomeración, hay más aglomeraciones y menos vivencia de los espacios públicos. Bueno, pues eso los medios de comunicación, digamos, generalistas han ido ahondando y para ello han utilizado mucho las nuevas tecnologías y el arma, pero primordial que ellos utilizan es la publicidad, ¿no? Es decir, a través de la publicidad manejan la opinión pública y sobre todo presionan, ¿no?, a los estamentos públicos, ¿no?, en contra de, pues eso, de los intereses de la sociedad en su conjunto, ¿no? Frente a este panorama del poder y de las empresas mediáticas que están junto al poder, ¿cómo ves ahora mismo el panorama de los movimientos sociales o de lo que se denomina como medios de comunicación alternativos? Bien, en primer lugar, existe, ¿no?, felizmente digo, existe una red de grupos, organizaciones, llamémoslos movimientos sociales, ¿no?, muy variado, que esa es la riqueza, pienso yo, la pluralidad. Yo me asustaría si hubiera una homogeneidad, por lo tanto, la riqueza está en la pluralidad. Felizmente hay una red de movimientos sociales, de organizaciones, muy plural, que esa es la riqueza, ¿no? No tanto la homogeneidad, que no intentamos, yo al menos trato de no verla. Pero esta misma pluralidad también conlleva unos problemas, ¿no?, de gestión de esas redes, ¿no? Pues eso, lo típico, ¿no?, cada uno defiende su proyecto. Entonces yo creo que la primera tarea es tratar de poner en común lo que cada uno tiene y aportarlo. Yo creo que en eso vamos avanzando, en algunos sitios más, en otros menos. Cataluña, Madrid, Euskadi, por ejemplo, pues son centros, ¿no?, en la cual los movimientos sociales por sí mismos han tenido un desarrollo y tienen un desarrollo un poquito más amplio que otras zonas. La segunda cuestión, esto va unido al tema de comunicación alternativa.
Es decir, siempre va unido y sobre todo que sí, va unido, va junto los medios de comunicación, la forma de transmitir pues eso, los proyectos, las denuncias. Cuanto más rico sea el movimiento social, es más rico, hay más posibilidades de que los medios de comunicación, digamos, sean. ¿En qué situación estamos? Yo creo que estamos en un salto, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías nos ha facilitado socializar de una manera más rápida, de una manera más eficaz, todas las acciones políticas, de encuentro, de movilización. En fin, antes era impensable pues, convocar a través del móvil. Claro. Ahora pues a través de las listas de correos, ahora con las redes sociales, el Facebook, el Twenty, en fin, son nuevas herramientas que al servicio de la movilización social, yo creo que en eso vamos a avanzar muchísimo en la organización. Ahora bien, ¿cuál es el reto? Ir estrechando más esa red, es decir, coordinarnos más, hacerlo más comunes, intercambiar agendas, intercambiar información, tener una mayor confianza entre todos los actores que estamos allí y que faltan, porque aquí hay una parte, pero hay otros actores, ¿no?, sociales y también comunicativos que deberían estar o deberemos estar aquí. Porque el objetivo central es ir contra el capitalismo, ¿no?, contra el sistema, contra ese poder que controla medios de comunicación que están manipulando, están domesticando la sociedad. Eso tiene que ser el objetivo muy claro para nosotros. Una vez que lo tengamos muy claro, las vías pueden ser muy distintas, ¿no?, pero cuanto mayor complicidad, mejor. Por lo tanto, en síntesis, pienso que estamos en un buen momento. Hay que impulsar estos elementos nuevos de las nuevas tecnologías en los movimientos sociales y reforzar más lo que es el intercambio, ¿no?, de experiencias, de información, de trabajo y de agendas, ¿no? Igual ese punto que decías tú de ese poder comunicativo de los movimientos sociales, igual es algo que siempre ha fallado, ¿no?, o que igual ha cambiado en los últimos años, ¿no?, esa confianza en el poder comunicativo que no siempre han tenido los movimientos sociales, ¿no? Sí, aquí me gusta que me hayas hecho esta pregunta porque es verdad. Aquí hay varias fases, ¿no? En una primera fase, te estoy hablando en los años 70, 75, todos los colectivos estábamos empeñados en salir en los grandes medios, ¿no?, que si en El País, si en El Mundo, y 5 líneas era ya una cosa, bueno, el éxito total, y a lo mejor no teníamos organizado ni a 20 personas. Bueno, pues eso ha ido cambiando, y al final nos vemos hoy por hoy con una red en paralelo, alternativa, pero que ahora ya el objetivo es influir cada vez más y obligar a los otros medios generalistas o al poder mismo a que vengan a nosotros como referencia. Es decir, convertirnos nosotros en referencia. En referencia. Mi visión particular, yo pienso que las dos cosas hay que trabajarlas. Yo, claro, vengo de medios generalistas, he trabajado, sigo trabajando en medios de referencia, pero también en medios alternativos, ¿no?, de las radios libres, ¿no?, Onda Cero, me acuerdo, cuando la Comisión Anti-OTAN impulsamos estas radios. Es decir, yo creo que hay que estar con una pata en los medios alternativos, darle toda la mayor fuerza posible, tratar de influir y convertirnos en referencia, pero también seguir pateando el tablero de los grandes medios. Porque yo creo que hay agujeros ahí que nos podemos meter, y de hecho en la práctica que yo he tenido, nos hemos metido, ¿no? Nosotros hemos sido, si no portada, hemos tenido páginas enteras en los medios con la movilización. Y ya tú antes lo señalabas, ¿no?, el tema del 07, por ejemplo, ¿no? Ahí está en las hemerotecas, hace 5 años estuvimos ahí, casi en portada, como se dice en todos los medios, y yo no tenía ni un presupuesto, tenía costo cero. Yo no pagué nunca ni publicidad. Entonces se podía hacer, ¿no?, pero desde la calle. La Red Ciudadana contra la Abolición de la Deuda Externa, lo mismo, con los medios que tienen todos los movimientos, pero salieron y saltaron los medios, además de los medios alternativos. La Comisión contra el Quinto Centenario no era estatal, lo mismo, tuvo una proyección estatal y tuvo su influencia y su incidencia política en su momento como campaña. La campaña del no a la Constitución Europea, lo mismo. Estoy hablando de incidencia e influencia en los grandes medios, ¿no?, pero también en los alternativos. Entonces yo pienso que se puede hacer, no siempre, pero se puede hacer. Y yo creo que ahora estamos en la etapa en que nosotros seguir convirtiéndonos en referencia y sobre todo pues obligarles a ellos a que nos miren y nos busquen como fuente de información, que es lo que siempre yo he tratado de hacer en comunicación. Es decir, tratar de tener la información y obligar que ellos te llamen y se interesen por los temas que tú controlas. Entonces, eso es influencia y a eso tenemos que ir. Y yo creo que estamos en buen camino, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que luego estaría la segunda parte, ¿no? Una cosa es influenciar o ser referencia para los medios y otra cosa es
cómo es esa influencia o hasta qué, dentro de la opinión pública, o hasta qué público se llega, ¿no? Sí. Eso es Vamos a ver. Aquí hay que diferenciar, ¿no?, en salir en los medios, claro, que estar en los medios. Yo apuesto por las dos cosas, pero también dependiendo de qué, ¿no? Voy a poner un ejemplo para ilustrarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos discutiendo la ley de cooperación, desde la calle, con la coordinadora de ONGs, pero también la plataforma 07, nosotros del gabinete, que yo tenía 12 voluntarios, todos los días sacábamos una nota de prensa. Pero no con la intención que se publicara al día siguiente, sino que circulara en todas las agencias y en todos los despachos ministeriales. Eso sí apretaba, eso era influencia, porque en la misma mañana yo tenía la llamada de un secretario de Estado o de un funcionario estatal: oye, mira este aspecto de la ley, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Es decir, el trabajo de comunicación, pero muy de bisturí, para poder llegar a esa influencia, no solamente con los medios de comunicación, sino que a través de los medios de comunicación con el poder político, porque no hay que engañarnos, este es un trabajo político. claro. La comunicación, los medios, es un instrumento que tenemos los movimientos sociales. Así como ellos lo utilizan para manipular la sociedad, nosotros lo utilizamos para reflejar lo que a la sociedad le interesa y no lo que los medios quieren que hablen de nosotros. Si nosotros tenemos la herramienta, que en este caso son los medios alternativos, y nosotros tenemos la información y somos la que lo damos, pero decidimos cuándo la damos, cómo la damos y a quién la damos. Ahí tenemos que llegar, ¿no?, a socializar ese tipo de experiencia, ese tipo de práctica. Insisto, además del trabajo habitual que se hace desde los medios alternativos, haciendo denuncias, seguimiento, etcétera, pero yo creo que el otro camino también. Y por último, por terminar, tuvimos una experiencia muy interesante al aglutinar a más de 100 colectivos y organizaciones no gubernamentales en el derecho de acceso a los medios de comunicación. Que ya lo dijo aquí José Manuel Martín Medén, que fue consejero de Radio Televisión Española, yo fui asesor también con él. Y es el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos, de colectivos y sindicatos, que es un derecho que tenemos desde la Constitución, pero no se ha desarrollado. Como no se ha desarrollado, tenemos ese banderín de enganche para seguir apretando. No nos lo darán, o si nos lo darán, nos darán la franja horaria de las 7 de la mañana de los domingos. Pero da igual, hay que hacerlo como batalla política, ¿no? Entonces, pues insisto, sí a los medios de comunicación generalistas, sí a los medios de comunicación alternativos, pero siempre con una proyección, digamos, política y reivindicativa, ¿no? Has hablado de todos los ejemplos que has puesto de diversas campañas y movilizaciones que ha habido en el Estado español. Bueno, tú llevas aquí un montón de años, tú eres peruano, sí. Entonces me gustaría saber, me imagino que desde aquí también has ido siguiendo durante todos estos años la realidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces igual es una pregunta un poco compleja o larga de contestar, pero en el transcurso y sobre todo de los últimos años, todo lo que está pasando desde los movimientos sociales de América Latina, todos los cambios que bueno, que en última instancia se ven reflejados en los cambios de gobierno y esas nuevas búsquedas, ¿no?, que está habiendo en distintos, cada uno con sus opciones y sus particularidades. Desde el ámbito comunicativo y de los movimientos alternativos, ¿cómo ves tú desde aquí lo que está ocurriendo? Hombre, son experiencias evidentemente más que interesantes, que es obligado a hacer el seguimiento, ¿no? Decías tú antes, ¿no?, de Perú, es verdad, y desde aquí sigo, y el seguimiento me ha costado a mí una condena de 20 años, es decir, que para que sepáis también que el trabajo, ¿no?, como periodista, como comunicador, ¿no?, o como vinculado a movimientos sociales y de activismo, ¿no?, práctico, porque yo, además de ser periodista, soy activista, y cuando voy a las redacciones digo, soy periodista, pero también activista, que a veces da un poco como de corte, ¿no?, es decir, no, soy periodista y te quedas ahí, ¿no?, para evitar, ¿no?, esas combinaciones. En mi caso no, y entonces, claro, al ser activista y hacer un seguimiento del ámbito, sobre todo de derechos humanos y solidaridad, pues es verdad, hay que hacer ese seguimiento. Es verdad que en el último tiempo, y me alegro por ello, ¿no?, los cambios que ha habido en los gobiernos, ¿no?, tanto en Venezuela, en Bolivia, Ecuador, ahora en El Salvador, bueno, pues Cuba está también ahí, es un referente importante, ¿no?, porque si tampoco hubiera Cuba, yo creo que hoy por hoy no estaríamos hablando de las otras referencias, ¿no? Y desde el punto de vista comunicativo y alternativo, sinceramente tengo un especial interés.
por razones profesionales yo he trabajado muy cerca al proyecto de Telesur. Y pienso que se ha avanzado, pero creo que hay que desarrollar más, porque es importante, imprescindible, levantar un proyecto comunicativo alternativo, pero realmente alternativo, en América Latina, pero con fundamento y con pilares fuertes de sostenibilidad a largo plazo, no a corto plazo. Y que no sean proyectos que a lo mejor pues igual vayan en función de las coyunturas. ¿Me explico? Y yo creo que un engarce entre lo que son las redes alternativas sociales a nivel europeo, pero vamos a hablar del Estado español, con los proyectos alternativos comunitarios, ¿no?, en América Latina, y con esos referentes de los gobiernos, yo creo que se puede hacer, se debe de levantar un proyecto de envergadura enraizado en los movimientos sociales, porque es la única garantía que te da, no en los gobiernos, no solamente los gobiernos de Bolivia, de Ecuador, de Cuba, de Venezuela, sino enraizado en los movimientos. Es la única garantía. Tiene que haber un feedback entre las redes sociales y los gobiernos de referencia con los cuales nosotros nos identificamos. Pues vayamos a ese proyecto amplio, plural, democrático, participativo, pero serio, es decir, en el sentido serio de pues una mayor profesionalidad, una mayor, digamos, una mayor formación en el tema de la comunicación alternativa, a dónde queremos ir, cómo lo tenemos que llevar, ¿no? Y yo pienso que deberíamos de celebrar más encuentros, más seminarios, tanto aquí como en el otro lado, para articular ese proyecto que es a largo plazo, ¿no? Es imprescindible no solamente levantar la televisión, es decir, la imagen, sino la comunicación en general. Es verdad que la imagen ahora se está ganando mucho más y de hecho pues ahora se están implementando muchos proyectos, ¿no?, incluso muy locales, ¿no?, de videoblog que hablábamos antes y tal, y yo creo que eso hay que seguir impulsando, ¿no? Pero tenemos las bases como para hacerlo, tenemos la coyuntura, porque otra vez no vamos a tener esta oportunidad de gobiernos amigos, de gobiernos de referencia que estén. Estamos en una ebullición de los movimientos sociales aquí y allá. Pues pongámonos a trabajar, porque la pata principal para combatir al capitalismo es la comunicación. Y si no abordamos ello, difícilmente ese combate lo vamos a ganar. Has puesto el ejemplo de tu país, ¿no?, de Perú, que curiosamente, bueno, curiosamente lo digo entre comillas, ¿no?, es uno de los países que desde el poder y desde los gobiernos de Europa se pone como ejemplo de democracia frente a otras críticas que se hacen a otros gobiernos, como por ejemplo puede ser Venezuela o Bolivia. Y justo en este caso, lo que tú has comentado también, ¿no?, sobre todo en los años del fujimorismo, ¿no? Y ahí no sé cómo están los movimientos sociales ahora mismo en el Perú, pero supongo que la situación es muy diferente a la de otros espacios supuestamente menos democráticos, ¿no? Es una paradoja que nos venden. Vamos a ver, en Perú la estructura de poder, de autoritarismo, persiste. Es decir, antes lo realizaba Fujimori, una dictadura en realidad. Actualmente lo hace Alan García, que es miembro de la Internacional Socialista, y aunque haya salido elegido de una manera democrática, ¿no?, con parlamento, las formas son autoritarias. Es decir, todos los días hay represión del movimiento social, de los movimientos sociales. Hay una mayor movilización de sectores mineros, campesinos, que en realidad son los sectores tradicionales de movilización, que también se movilizaron con Fujimori y tal. Entonces, no ha cambiado mucho las formas, no ha cambiado mucho la forma de hacer o de gobernar el país. Se utiliza pues el pretexto de la democracia, ¿no?, para aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, las políticas neoliberales, etc. Y los movimientos sociales reaccionan ante ello. Felizmente en Perú hay una gran, digamos, masa, ¿no?, una gran red, ¿no? Sobre todo están mujeres, las mujeres se movilizan muchísimo allí a través de los comedores populares, pero también por reivindicaciones propias, ¿no? Están los estudiantes, campesinos y mineros, que son los sectores, digamos, más generalistas. Y luego hay un amplio movimiento regionalista, es decir, autónomo, ¿no?, de las autonomías regionales, que también se movilizan de manera local y muchas veces condicionan el proyecto, digamos, del gobierno. El papel de los movimientos sociales, pues sí, van a seguir siendo de oposición, reivindicativo,
Hay experiencias de comunicación alternativa de referencia en toda América Latina, incluso de Europa. Está el proyecto Calandria, que tiene más de 25 años, creo, allí. Todo lo que es educación popular, ¿no?, que hemos hecho a través de la Universidad de la Católica y otros centros de comunicación, DESCO y tal, pues son referencias en el ámbito latinoamericano en comunicación alternativa. Es decir, cuando estudias comunicación alternativa, te mandan esas referencias. Y son referencias que nacen desde los colectivos sociales. Es decir, ahí casi no hay periodistas, son gente que incluso analfabeta han trabajado con los medios de comunicación y lo han instrumentalizado para su lucha y sus reivindicaciones y su desarrollo comunitario. Y son experiencias, pero bonitas, interesantes, participativas, democráticas, en todos los sentidos, ¿no? Porque ha permitido también la organización social, cómo enfrentarse, ¿no? Yo he estado en comunidades campesinas donde el altavoz, ¿no?, era un elemento, pues, de movilización. Y había una persona en una casa con un micrófono y una tabla toda precaria y era el que organizaba a la población para, ¿no?, enfrentar a las fuerzas represivas, o para la asistencia sanitaria, por ejemplo, o para el intercambio de comestibles, es decir, de alimentos en época de carencia. En fin, la radio te sirve para todo eso. Y esas experiencias ricas son... Bueno, lo que hay que ver también desde aquí, ¿no? Quiero decir, igual experiencias que ahora mismo en el momento de ebullición que se puede estar viendo en América Latina, que igual aquí, bueno, sigue habiendo movimiento social, pero a lo mejor estamos un poco más... Yo creo que son diferentes, simplemente, pero cada uno responde a necesidades básicas. Claro, claro. Si aquí hay necesidades por, yo qué sé, por intercambiar y compartir, pues la radio lo utilizarás para ello. Claro. Allí, pues para todos los elementos, ¿no?, ya sabes, de educación, de alimentación, etcétera. Pero yo creo que la radio es un instrumento que se adapta a cada realidad, sea en Europa o sea en América Latina. Pero lo importante es eso, que tengas como instrumento, porque a la hora de organizar para enfrentar al poder, pues lo tienes también allí, ¿no? Pero eso es igual aquí que allí. Sí. Ahí sí que no hay cambio. Oye, una última pregunta para terminar, así una cosa escueta, ¿me puedes hacer una pequeña valoración de lo que ha sido estos 2 días de encuentros aquí en Sevilla? Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Ha sido fabuloso porque ha sido un espacio en el cual, digamos, nos ha facilitado el encuentro, por un lado, de personas que estamos en diversos ámbitos trabajando en la comunicación, el aspecto político, que es muy importante no perderlo de vista, y sobre todo la proyección que hay o que puede haber a partir de este seminario para, pues eso, entrelazar más experiencias, colaboraciones, proyectar nuevos eventos, en fin. Y entonces yo creo que en ese aspecto yo me voy muy contento, aunque todavía no ha terminado, pero yo creo que la última sesión, que será la asamblea, pues ahí cuajaremos todo lo que en estos 3 días, porque aquí hemos hablado de todo, hemos hablado de Bolivia, Venezuela, Cuba, en fin, experiencias locales, generales, prensa escrita, radio, televisión, en fin, ha sido todo un popurrí, pero que es muy rico, ¿no? Y en ese aspecto estoy muy contento con este encuentro, y yo lo que sí animaría es que a ver qué posibilidades hay de seguir estos encuentros, ¿no?, periódicos, intercambiar con gentes y seguir avanzando, porque es lo mejor en este tipo de espacios, ¿no?